Los deseos primarios de todas las personas son la salud, el vestido y aquellos recursos o elementos necesarios que puedan garantizar su vida. La manera de que nosotros podamos alcanzar nuestros propósitos, nuestros deseos, es a través de la prosperidad. Así como hay personas ricas y pobres, también hay países ricos y pobres. Pero en esta oportunidad vamos a analizar cuál es el origen de la riqueza, de la prosperidad y el desarrollo en los países. No creo que sea la antigüedad, porque países como Egipto, India, que tienen una antigüedad de aproximadamente 3.500 años antes de Cristo, en la actualidad se encuentran sumidos en el subdesarrollo y en la pobreza. Por el contrario, países como Nueva Zelanda, Australia y Finlandia, que hace 50 años eran países desconocidos por el resto del mundo, pero en la actualidad gozan de un boyante crecimiento económico y prosperidad. Tampoco es el aspecto de los recursos naturales. Países como Japón, por ejemplo, que no tienen grandes extensiones o áreas de terreno para poder desarrollar la actividad de la agricultura y la ganadería, orienta todos sus esfuerzos para darle valor agregado a la materia prima que exporta en grandes cantidades de otros países subdesarrollados como el nuestro. Japón ha convertido el pequeño territorio que tiene en una industria flotante, en la cual se producen diferentes elementos, artículos, artefactos manufacturados. Otro gran ejemplo es Suiza, por ejemplo. Suiza no tiene acceso al mar, pero tiene la más grande flota marina. Suiza tiene pequeños terrenos, pequeñas áreas que los dedica especialmente a la crianza de ovinos y también a la agricultura. Y esta actividad se desarrolla por un periodo solamente de 4 meses. El resto de los meses es un crudo invierno. Suiza tiene el chocolate más caro y de mejor calidad, pero Suiza no produce cacao, que es la materia prima con la que se hace el chocolate. Suiza, igual que Japón, se dedica a utilizar y emplear las materias primas para darle valor agregado y de esa manera generar riqueza. Además de eso, también Suiza se ha convertido en la bóveda mercantil, económica del mundo, debido a que en Suiza se encuentran los bancos más importantes de nuestro planeta. Entonces nos damos cuenta de que los recursos económicos no es determinante para establecer la riqueza o la pobreza de un país. Tampoco es la inteligencia, porque sabemos perfectamente que muchos jóvenes como ustedes migran a otros países que son ricos para buscar un mejor futuro, y estos jóvenes en estos países logran ser académicamente exitosos. Cuando visitan grandes gerentes y funcionarios de estas grandes empresas de estos países desarrollados en nuestro país, nosotros analizamos su nivel de inteligencia y no hay mucha diferencia, son igual que nosotros. Tampoco es la raza. Sabemos perfectamente que los países desarrollados están en la caza, en la búsqueda de talentos que los ubican en países subdesarrollados como el nuestro y los llevan a su país y los emplean para producir tecnología, producir ciencia. Los países desarrollados también emplean la mano de obra barata de los países subdesarrollados. Entonces, el factor de la raza no es determinante para establecer que en un país u otro dependa la riqueza o no. Y entonces nos preguntamos, ¿cuál es el aspecto, cuál es el factor determinante de la riqueza y la prosperidad en las naciones o en los países? ¿Saben cuál es? Es simplemente la actitud. Al hacerse un estudio a las personas, a los ciudadanos de estos países desarrollados, se ha establecido de que estas personas cumplen reglas sencillas, básicas, que a continuación los voy a señalar. En estos países se practica el valor de la ética, que es un factor muy importante. En estos países, las personas son limpios y ordenados, son íntegros, son puntuales, son responsables, ¿sí? Tienen deseo de superación y prosperidad, respetan las normas
como también los derechos de las personas. Aman su trabajo y siempre acometen nuevas empresas en la búsqueda de mejorar sus condiciones económicas. Si tan solo en nuestro país lográsemos cumplir estas 10 simples y sencillas reglas, estoy seguro que nosotros alcanzaríamos nuestros propósitos, nuestros sueños, nuestras metas, y de paso conduciríamos a esta nación, que es su nación de ustedes, por las sendas y el camino de desarrollo y la prosperidad. No podemos decir como nación, como país, que no tenemos recursos naturales. Nuestro país tiene la enorme fortuna de tener una ingente cantidad, incalculable probablemente, de recursos naturales. ¿Sí? Una riquísima cultura. Una cultura gastronómica, en las danzas, en el lenguaje. ¿Sí? Entonces, si nosotros esperamos de que el gobierno venga a resolver nuestros problemas económicos, venga a resolver nuestros problemas de pobreza, entonces esperaremos toda la vida. Lo que quiero decirles a ustedes es de que si es que utilizamos, aplicamos solamente estas 10 reglas que acabo de mencionar, estoy seguro que ustedes lograrían acercarse cada día más a sus propósitos y sus metas. Y de paso, llevarían a este país por el camino de desarrollo y la prosperidad. Reflexionemos. No necesitamos más normas. No necesitamos que se creen más prescripciones. Lo que necesitamos es cumplir estos valores sencillos, como lo hacen estos países, éticos, íntegros, ordenados y limpios, puntuales y responsables, tienen deseo de superación, respetan las normas, respetan los derechos, aman su trabajo, acometen siempre empresas, buscan la prosperidad económica. Solamente con estas 10 reglas podríamos sacar a nuestro país, llevarlo por el camino de la prosperidad. Y de paso ustedes lograrían sus propósitos y sus sueños. Reflexionemos con respecto a este aspecto tan importante. ¿Ok? Listo. Un aplauso.